Hola, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre el tema de la colonización. En este video hablaremos sobre la colonización de Asia y algunos factores que facilitaron que distintas potencias extranjeras lograran establecer su dominio en varios territorios del continente. Es importante aclarar que Asia no fue conquistada porque sus civilizaciones fueron inferiores o incapaces de defenderse, sino que en realidad esta expansión colonial fue el resultado de una combinación de factores militares, económicos, políticos y tecnológicos, que además de estas situaciones internas fueron aprovechadas por potencias extranjeras. Entre los países 1801 y 2000, países como Gran Bretaña, Francia, Portugal y los Países Bajos aumentaron su presencia más bien en distintas regiones asiáticas. En algunos casos comenzaron mediante el comercio y posteriormente ampliaron su influencia hasta obtener un control político y territorial. A continuación les voy a decir los 5 factores que facilitaron la conquista y la colonización. El primer factor fue la superioridad militar y tecnológica que alcanzaron varias potencias europeas, el desarrollo de nuevas formas de aumento, organización militar y posteriormente los avances de la revolución industrial, que facilitaron su capacidad para intervenir y expandirse en otros territorios. En segundo lugar, encontramos las divisiones y conflictos políticos internos. Más que nada en algunos territorios existían rivalidades entre distintos gobernantes y grupos regionales. Estas situaciones más que nada fueron aprovechadas por las potencias extranjeras para como que establecer o analizar estrategias y ampliar su influencia. Un tercer factor fue el debilitamiento de algunos imperios y gobiernos locales. Por ejemplo, la fragmentación del imperio mogol generó oportunidades que la Compañía Británica de las Indias Orientales aprovechó para aumentar gradualmente su poder en el subcontinente. También fue importante el interés económico, ya que las potencias buscaban acceder a productos, materias primas, mercados o rutas comerciales, por lo que, más que nada por esta razón, muchas intervenciones comenzaron como actividades comerciales, pero posteriormente evolucionaron hacia formas de control político y territorial. El quinto factor fue el dominio marítimo y el control de rutas comerciales. Más que nada, estas suelen tener como una mayor capacidad naval que permitió a las potencias establecer puertos, proteger sus intereses comerciales y mantener una presencia constante en regiones estratégicas de Asia. Finalmente, otro factor importante fue el uso de alianzas y fuerzas locales. Más que nada, estas potencias extranjeras no siempre actuaron únicamente con tropas provenientes de Europa, sino que en casos como el de la India, la Compañía Británica de las Indias Orientales incorporó un gran número de soldados locales y aprovechó alianzas con gobernantes de la región para fortalecer su expansión. En conjunto, estos factores ayudan a entender que la conquista y posterior colonización de diferentes territorios asiáticos más que nada fue un proceso complejo, más que nada porque no dependió de una sola causa, sino de la combinación de ventajas militares y económicas de las potencias extranjeras, con circunstancias políticas internas de la sociedad asiática. A continuación, hablaremos sobre algunas de las principales consecuencias negativas que este proceso tuvo para el continente. Hola, yo soy Melanie Ramírez y les voy a hablar sobre las consecuencias negativas que trajo la conquista y la colonización. Ya que los países colonizadores llegaban y tomaban el control de los minerales, los cultivos y usaban la mano de obra sin dar casi nada a cambio. El caso de India fue uno de los más claros. En ese entonces la llamaban la joya de la corona del Imperio Británico, porque literalmente era donde se sacaba más provecho. Los ingleses, a través de la Compañía de las Indias Orientales, empezaron cobrando impuestos sobre las tierras y después inundaron el mercado con textiles hechos en fábrica, lo cual esto acabó con la producción artesanal hindú porque no había manera de competir contra eso.
Entonces la India seguía trabajando, pero las ganancias terminaban para Inglaterra. Junto con todo esto viene el problema grave, que es la pérdida de la autonomía. China es un buen ejemplo porque después de la guerra del opio el gobierno chino fue obligado a abrir sus puertos y a cambiar sus propias leyes para así poder beneficiar el comercio extranjero. A India le pasó algo similar, porque los británicos aprovecharon las divisiones internas entre los reinos para poder apoyarse unos contra otros y quedarse poco a poco con el control del territorio, es decir, dejaron de tener poder en su propio país. También hubo consecuencias que van más allá de lo económico-político y tiene que ver con la identidad de los pueblos, porque aquí se impusieron formas de vida, de trabajo, incluso de pensamiento occidental. Y en muchos casos se buscó desvalorizar la lengua, la región e incluso la historia de las civilizaciones asiáticas, dándole a entender que la gente europea era lo correcto y lo suyo no valía. Por último, algo que sigue afectando a la actualidad son los conflictos derivados de las fronteras, que las potencias coloniales trazaron sin considerar quién vivía realmente en esos territorios. Se unieron pueblos con culturas e idiomas distintos y se separaron comunidades que históricamente siempre habían sido una sola. Cuando esos territorios lograron la independencia, esas fronteras impuestas se convirtieron en un motivo constante de tensión, porque había muchos conflictos que continuaban sin resolverse en esa actualidad. Con todo esto nos damos cuenta que la conquista y la colonización en Asia no solamente representó una dominación militar, sino que generaron consecuencias económicas, políticas y culturales cuyo impacto todavía puede observarse hasta el día de hoy. Aunque la colonización de Asia tuvo principalmente consecuencias negativas para las poblaciones locales, también es importante reconocer que durante este proceso se introdujeron algunos cambios que posteriormente tuvieron un impacto en el desarrollo de distintas regiones. Por ejemplo, se construyeron ferrocarriles, carreteras, puertos que facilitaron el transporte y la comunicación entre diferentes territorios. También se desarrollaron nuevas formas de administración y se ampliaron algunas redes comerciales. Otro aspecto importante fue la introducción y expansión de sistemas educativos, principalmente los de las potencias colonizadas. Sin embargo, es importante aclarar que estos cambios no solamente fueron realizados únicamente para beneficiar a las poblaciones locales, sino que muchas veces respondían a los intereses económicos y políticos de las potencias coloniales. Ahora sí, para entender mejor este proceso también debemos diferenciar entre conquista y colonización. La conquista consiste principalmente en tomar el control de un territorio mediante la fuerza militar o política. En cambio, la colonización es un proceso más amplio y prolongado en el que una potencia establece su dominio sobre un territorio y busca controlar aspectos como su gobierno, economía, recursos y en algunos casos su cultura. Por lo tanto, podemos decir que la conquista puede ser el inicio del proceso, mientras que la colonización implica mantener y organizar ese dominio durante un periodo más largo. En conclusión, aunque la colonización produjo algunos cambios que permanecen hasta la actualidad, esos deben de analizarse dentro del contexto, de un proceso de dominación y explotación de los territorios colonizados. Hola, mi nombre es Arnulfo y yo voy a hablarles del impacto de la colonización en la actualidad. Para finalizar, es importante entender que la colonización en Asia no terminó completamente cuando los países obtuvieron independencia. Sus consecuencias todavía pueden observarse en diferentes aspectos de la actualidad. Uno de ellos, un ejemplo son las fronteras. Durante el periodo colonial, las potencias extranjeras establecieron y modificaron territorios sin considerar las diferencias culturales, religiosas ni étnicas de la población. Esto contribuyó posteriormente a que se dieran conflictos como la división entre India y Pakistán, que continúan tensiones hasta hoy en día. También existe un impacto en la economía durante la colonización, que muchas regiones asiáticas fueron organizadas principalmente para proporcionar materias primas
a potencias europeas. Aunque actualmente varios países asiáticos se han convertido en economías mundiales, todavía existen desigualdades económicas y estructuras comerciales que tienen parte de su origen en ese periodo. Otro legado importante son los idiomas y las instituciones. El inglés, por ejemplo, continúa siendo un idioma fundamental en países como la India, Pakistán, especialmente en la educación, los negocios, la política y las relaciones internacionales. Además, que algunos sistemas administrativos, jurídicos y políticos actuales tienen bastante influencia de las instituciones creadas durante esa época. La colonización también influyó en la identidad nacional. Después de independizarse, muchos países tuvieron que construir una identidad propia combinando sus tradiciones, culturas y religiones con elementos heredados de las potencias coloniales. Y con esto yo finalizo mi parte del impacto y voy a dar pues la conclusión que pues para mí la colonización de Asia fue un proceso que transformó muy profundamente el continente, aunque produjo algunos cambios que posteriormente aprovechado para desarrollar sistemas administrativos, educativos, jurídicos, también de comunicación, pues sus consecuencias fueron negativas y muy importantes, como la explotación económica, la pérdida de autonomía, las desigualdades y pues entre eso diversos conflictos territoriales. Por eso estudiar la colonización no significa solamente analizar lo que ocurrió en el pasado, sino comprender por qué muchos de sus problemas y características de Asia pues tienen una relación directa con ese proceso histórico. En pocas palabras, pues la colonización cambió las fronteras, las economías, las instituciones, las sociedades, y su influencia todavía forma parte de la realidad del continente. Comprender ese pasado nos permite entender mejor el Asia actual y sus desafíos futuros. Muchas gracias.